todos los que estuvieron y los que no estuvieron en un mismo tono. Recordarán que hablamos del tema de las nulidades y dijimos que el tema de las nulidades era uno de los más complejos de nuestra legislación, no solo por los antecedentes del Código de Vélez, que ahí sí que ya era prácticamente una maraña, un monte entrar en las nulidades, que a veces uno se perdía adentro y no sabía cómo salir. Nuestro código fue mucho más claro, distinguió entre los actos nulos y los actos anulables. Los actos nulos son aquellos que carecen de valor, que no pueden confirmarse, que pueden ser declarados de oficio por el juez. Los actos anulables son aquellos que solamente pueden ser pedidos, eh, pueden ser declarados por el juez a pedido de parte, no tienen efecto sino a partir de la sentencia que se declaró la nulidad y son actos confirmables. Entonces, la gran diferencia que establece nuestro código cuando habla en general de las nulidades. Yo les recordé que el primer artículo del código, cuando nos habla de los hechos y actos jurídicos, en el libro segundo del código, nos dice cuáles son los actos jurídicos. Son aquellos hechos realizados con intención, discernimiento y libertad. Nos habla de los tres requisitos que deben existir para que un acto jurídico sea considerado válido. Debe haber intención, debe haber voluntad, y entonces en esos casos, cuando se reúnen estos requisitos, vemos que el acto jurídico es completamente válido. Pero después, de los artículos 355, 56, 57, va distinguiendo las nulidades de una manera más clara. Dice, los actos nulos son estos. ¿Quiénes pueden pedir? ¿Cómo se puede pedir? ¿Qué se tiene que plantear? ¿Qué se tiene que probar? ¿Desde cuándo tienen valor? ¿Hasta cuándo tienen? ¿Hasta cuándo no lo tienen? Ahí está toda la explicación a partir del 355, 356. Si ustedes leen su código, van a encontrar perfectamente determinado. Ahora bien, también dijimos nosotros que en materia de matrimonio ocurre una situación muy especial, porque hay un artículo del código que les voy a leer, si me permiten. Es el de la nulidad de los matrimonios. Y nos dice el artículo 177, que es clave para esta parte de nuestra asignatura, que la nulidad del matrimonio solo puede declararse por las causas establecidas en el presente capítulo. De manera tal que ustedes deben olvidarse de todas las otras causas. Teóricamente, olvidarse, porque no pueden olvidarse, porque después vamos a ver cómo se mezclan las cosas, de todas las demás causales establecidas en el 355, 356, en adelante y en varios otros artículos del código que ustedes van a leer. Para nosotros, para concentrarnos en la materia de nulidad matrimonial, solo los establecidos en este, y fuimos algunas situaciones que al no tener el debido cuidado, los codificadores, al haber redactado el código, los que la Comisión Nacional de Codificación no tuvo el suficiente cuidado. ¿Y qué ocurrió ahí? Ocurrió que de pronto un acto nulo es declarado anulable por este capítulo. El caso más claro, el caso más patente de esto que les estoy diciendo, es el caso de la interdicción. Cuando ustedes leen la interdicción en la parte general de personas, que ya vimos en su momento, de que decíamos nosotros y seguimos diciendo y sosteniendo, porque así lo dice el código, que los actos, una vez declarada la nulidad, perdón, la incapacidad por interdicción, los actos realizados por estos son considerados nulos. Sin embargo, en el 181 del código, en nuestro capítulo, vamos a ver que en algún caso
nos dice que cuando alguno de los contrayentes, por el impedimento del artículo 143, después nos habla de la interdicción. Si al tiempo de la celebración del matrimonio ya existía impedimento de interdicción pasado una autoridad de cosa juzgada, que dije, ya no hay recurso contra el cual oponerse para esa resolución. Pero existiendo enfermedad mental al momento de la celebración del matrimonio, la impugnación podrá ser promovida por el curador del interdicto. O sea, pero si leemos al comienzo del artículo que nos dice el 181, el matrimonio es anulable, todo lo que está debajo significa que el matrimonio es anulable. Por lo tanto, en un capítulo anterior del código, cuando hablamos de incapacidad, decimos que todos los actos realizados por los interdictos declarados son nulos. No hay distinción. Les voy a repetir el principio romano que siempre se dice. Ubi lex non distinguit, nec non distinguere debemos. Donde la ley no hace distinciones, nosotros no debemos distinguir nada. No decir, salvo los matrimonios celebrados de conformidad al artículo 143 y 181, etcétera, etcétera. Entonces la cuestión sí hubiera quedado clara, porque el propio código se encarga de decir que los actos realizados por los interdictos, cuando se trata de actos personalísimos, como el matrimonio, por ejemplo, que es un acto personalísimo, es un acto que tendría valor. No sería nulo, no sería un acto que no tuviera efecto alguno, que no pudiera ser inconfirmable, etcétera, etcétera. Pero acá tenemos la primera contradicción que hay en nuestro código, pero puestas las dos cosas en la interpretación, puestos los dos artículos, ¿cuál va a primar? Va a primar este. Por varias razones va a primar este. Primero, por esta disposición expresa del artículo 177. Y en segundo lugar, hay un principio general en materia matrimonial que se llama el principio favor matrimonis. En caso de duda hay que estarse siempre por la validez del matrimonio y no por la nulidad del matrimonio. O sea, lo que la ley pretende es que la institución matrimonial sea consistente, sea sólida, que no pueda nomás así de buenas a primera por cualquier circunstancia o por una como esta, el matrimonio sea nulo. Bueno, nos encontramos con esta dificultad y hemos de concluir, después de haber buscado las fórmulas de interpretación, que esta es la interpretación correcta, que es en cuanto al matrimonio, los discapacitados por interdicción pueden contraer matrimonio y su matrimonio es anulable. Claro, porque al final vamos a leer un artículo final que dice que la acción, cuando el matrimonio no ha sido realizado, acá dice, la acción podrá ser promovida después de revocada la interdicción si los esposos han hecho vida marital. No podrá ser invocada. O sea, ¿qué nos está diciendo? Yo me casé, estaba interdicto por interdicción mental, por discapacidad, por enfermedad mental estaba interdicto. No era cualquier tipo de interdicción. Entonces mis actos eran nulos. Pero de acuerdo al código, mis actos son anulables. ¿Qué quiere decir eso? Que yo recobro de pronto la razón. Hoy día eso puede suceder con mucho más facilidad que antes, porque los laboratorios farmacéuticos trabajan muchísimo. Las dos grandes líneas, ahora nomás se metió la pandemia por medio y es la tercera, y es la primera línea de investigación, el tema del coronavirus. Pero antes de esto, las dos grandes líneas de investigación de los laboratorios farmacéuticos son los remedios contra el cáncer y los remedios contra las enfermedades mentales. Por eso que los antibióticos y compañía han sido dejados de lado más o menos y tienen hoy mucho menos efectividad que antes y no hay. Ustedes saben que los laboratorios son los que invierten la mayor cantidad de dinero para la investigación. Laboratorios que generalmente se asocian con universidades, que también están obligadas a hacer investigación. La universidad sin hacer investigación no es universidad.
Entonces, unidas esas dos fuerzas, el dinero más la ciencia, producen los grandes adelantos en materia de remedios contra las enfermedades. Las dos grandes líneas, entonces, cáncer y enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque se han diseminado, aumentado de una manera muy grande una serie de trastornos de la conducta que pueden ser mejoradas notablemente con la aplicación de estas nuevas medicinas que se dan. Y vamos a ver qué cosas que antes se declaraban ya incurables, ya que ya no podían más recuperarse, que esto, que lo otro, hoy día, con un buen tratamiento psiquiátrico, acompañado de medicinas buenas como las que hay, en muchos casos son recuperables. Muchos casos son recuperables. Hay casos que ya no, casos que son enfermedades que ya no tienen cura. Pero no sabemos el día de mañana, porque esta amplia la tarea investigativa que tienen los estudiosos en esta cuestión, cada año van agregando alguna droga nueva que ayuda contra la depresión, contra la ansiedad, contra la esquizofrenia, contra la oligofrenia, contra no sé cuántas miles de enfermedades mentales que hoy día se han descubierto. Bueno, volviendo a lo nuestro, la situación es que si uno se casa estando discapacitado por interdicción mental, por enfermedad mental, su matrimonio es anulable, no es nulo. Luego, si él recupera la salud, yo, que era el que me casaba, recuperaba la salud y quería seguir casado con la persona que estaba casada, no había ningún problema. Ya no podía, después de haberme curado y haber hecho vida marital, plantear la nulidad del matrimonio. No, el matrimonio se confirmó de hecho, convirtiéndose en un matrimonio de derecho desde el momento en que las personas conviven como esposos unos con los otros. Entonces, ese es uno de los casos que yo les cito, siempre cito como el código es una arquitectura, una ingeniería mejor, jurídica, que tiene grandes vigas maestras, que no se puede nomás hacer reformas parciales sin tener en consideración todo lo que el código significa como tal. Porque si tocamos un artículo acá, se caen dos o tres en otro lado. Tratándose de derecho de familia, tenemos que mirar hechos y actos jurídicos y tenemos que mirar sucesiones. ¿Cómo afectan en esos libros los actos que estamos tocando en el primer libro del código? Siempre por eso mi preocupación es trabajar fuertemente, pero teniendo en cuenta toda la visión del código. No solamente un artículo decir, no, vamos a verificar nomás ese artículo del código total, no pasa nada. No, se toca un artículo y se tocan una cantidad de otros artículos en el código. Por eso que es muy importante. Ahora, justamente, voy a hacer una pequeña digresión. No sé si yo tuve oportunidad de hablarles del fuero de la familia. El fuero de la familia es la creación de una jurisdicción especial, el Poder Judicial, que se ocupe de temas exclusivamente de la familia. Es algo que yo vengo promoviendo hace 40 años. Y gracias a Dios ahora el nuevo presidente de la Corte ha tomado la iniciativa y ha invitado a un grupo de estudiosos y me ha pedido a mí que los acompañe y que, con ellos. Y nos estamos reuniendo todos los miércoles para ver cuáles son los asuntos que vamos a tocar en el fuero de la familia. Siempre yo recalco la necesidad de tener siempre una visión integral del derecho, no una visión parcelada del derecho. Esto es un todo que tiene diversos aspectos. Los principios generales son únicos y rigen para todos. Entonces es muy importante que cuando toquemos el fuero de la familia no empecemos a tocar otras cosas y de pronto se empiece a caer toda la estructura de nuestro código civil. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, después habíamos hablado también de otras causas de nulidad del matrimonio, de anulabilidad del matrimonio, porque estos son los anulables. Y habíamos hablado de cuando se casaban sin tener la edad requerida. Este es un tema superado, porque desde el momento que hoy rige una ley en virtud de la cual la edad mínima que se exige para contraer matrimonio es 18 años, ya no hay menores de edad que contraer matrimonio. Entonces,
este debe ser retocado y modificado cuando se vea el código en su momento, con todo lo que viene después en relación a este tema. Sí, sigue vigente el tema de los vicios del consentimiento. En realidad son vicios de la voluntad, no son vicios del consentimiento. ¿Por qué no son vicios del consentimiento? Porque el consentimiento es de ambos. Si hay sentir en común, quiere decir consentimiento. Consentir es sentir en común la misma cosa, que ambos quieren la misma cosa. Ambos quieren celebrar un contrato de compraventa de un automóvil. Uno quiere vender, el otro quiere comprar. Yo le digo, te vendo, te compro. 1 millón, 1 millón. Cerrado, cerrado. Escritura pública, terminado. Se acabó. Y tenemos un contrato en virtud del cual las partes se ponen de acuerdo, ponen una determinada condición y se lleva adelante el... Pero acá, en materia de matrimonio, las exigencias son muy firmes. Al no tener la mayoría requerida, no puede celebrar matrimonio. Tampoco. ¿Por qué yo le hablaba del vicio del consentimiento? Porque el vicio es de la voluntad, no es del consentimiento. En realidad es la voluntad de una de las partes de la que está vicia. A lo mejor el otro se quiere casar. El otro nomás es el que se está sirviendo de uno de estos elementos que se llaman vicios del consentimiento, que yo les llamo vicio de la voluntad. Y que entonces vemos que uno quiere casarse y el otro no. Entonces, en uno hay una voluntad positiva y en otro hay una voluntad negativa. Y un polo positivo y un polo negativo se repelen. Entonces, ahí vienen los problemas consagrados. Entonces, cuando hubiere dolo, error o violencia, que son los vicios del consentimiento, que yo les llamo vicios de la voluntad, entonces ahí también hay causa de anulabilidad del matrimonio. No nulidad, anulabilidad. Y después habíamos hablado de la impotencia. Recuerden que yo les dije que había dos tipos de impotencia. La impotencia llamada generandi, que es la esterilidad. Aquel hombre o aquella mujer que son estériles por alguna circunstancia, los hombres por no tener suficiente cantidad de espermatozoides o porque estos no tengan la suficiente vitalidad como para engendrar un ser humano una mujer, un nuevo ser humano, o la mujer a veces tiene problemas en su aparato reproductivo, ya sea en los ovarios, ya sea en el útero o en las trompas, puede tener algún tipo de problemas, y entonces en esas circunstancias hay lo que se llama la esterilidad, que hoy día también tiene muchos adelantos, hay muchas soluciones para ese tipo de problemas. Si hablamos, y hasta aquí no vamos a hablar porque después otro día vamos a hablar más profundamente, eh, la inseminación artificial es un remedio muy importante. Cuando la mujer tiene algún problema o el hombre tiene algún problema, pero pues el espermatozoide del hombre sirve para, para el óvulo de la mujer, entonces por un procedimiento que después le voy a explicar con más detenimiento, se introduce una cánula, etcétera, etcétera, y se hace la inseminación cuando la mujer está en los días llamados fértiles, que son entre el día 14 y 16, en que la mujer tiene su periodo, su regla, como quieran llamarlo. Entonces, vemos que este caso de impotencia no es al que se refiere la ley. La ley se refiere al caso de la impotencia coendi, que es la imposibilidad de tener relación sexual en el hombre porque tiene dificultades para la erección, y en la mujer porque a veces se produce un fenómeno que se llama la anosgarmia, que en virtud del cual la mujer no puede abrir la vagina en el momento de la relación sexual y entonces no pueden tener hijos. En ese caso sí, la ley permite la anulabilidad del matrimonio. ¿Por qué permite la anulabilidad? Porque el tener hijos finalmente es una decisión de los padres. Nadie le puede obligar a un matrimonio que tenga hijos. Entonces, si un matrimonio decide per se no tener hijos, no pasa nada. Y si no pueden tampoco, una cuestión médica, pues el problema también se vuelve igual. No se puede resolver el problema y no se puede anular por ser matrimonio. Pero hay otros fines.
la ayuda mutua, la compañía, el convivir juntos, el soportar los mismos problemas, el resolver los mismos problemas entre ambos. Bueno, una serie de cosas que pasan en el matrimonio que no son solamente que no es solamente tener hijos. Entonces, ven ustedes que esta es a la impotencia a la que se refiere la ley. Bueno, seguimos adelante. Después están casos de llamados matrimonios putativos. ¿Por qué se llaman matrimonios putativos? Porque vienen del verbo latino que quiere decir putatum putare. Putatum en latín, putatum putare quiere decir creer. Es el verbo creer, es la traducción latina del verbo creer. ¿Y qué es lo que están creyendo las partes? Las partes creen que están celebrando un matrimonio de buena fe y en realidad no están celebrando un matrimonio de buena fe, porque una de las partes tiene mala fe o ambas partes tienen mala fe. Entonces, ¿en qué consiste la mala fe? Y nuestro código nos da una definición negativa. Nuestro código cuando nos habla de la mala fe, el artículo 186 que les voy a leer, nos dice, consiste la mala fe de los cónyuges en el conocimiento que tenían o debieron tener antes de la celebración del matrimonio acerca de la causal que determina su nulidad. Y después habla del esposo que no tuviera la edad suficiente, cosa que ya se suprimió porque hay que tener 18. Y al final dice, el contratante de mala fe deberá indemnizar al de buena fe de todo daño resultante de la nulidad. Y vemos una cosa muy importante que hoy día se discute mucho y que alguna referencia haremos en algún momento antes de terminar las clases, de la indemnización de daños en en el derecho de familia. Porque hay mucha gente que niega que pueda haber indemnización de daños en el derecho de familia. Sin embargo, nuestro código ya establece el principio general y puede haber indemnización de daño, incluso puede haber daño moral. Entonces, ven cómo no se puede uno desprender de todo el código. Al final vamos a tener que recurrir a los artículos 1835, 1836, 37, que hablan de la responsabilidad civil, que es el hecho de tener que responder que toda persona que ocasiona por su culpa o negligencia un daño a otro está obligado a reparar. Es el principio general que establece la responsabilidad civil. Si ustedes ven ahí en el artículo 1835 en adelante, van a ver que está el capítulo pertinente a la responsabilidad civil. Bueno, entonces, ven también que nuestro código nos da una definición negativa. Lo normal hubiera sido que hable de la buena fe. El matrimonio es el acto celebrado de buena fe entre las partes. Y después agregar que es la mala fe. La mala fe es un principio general. A su contrario, la buena fe también es un principio general de nuestro derecho. En todos los actos jurídicos se presume siempre que hay buena fe. El que quiere alegar que la otra parte actuó por mala fe debe probarlo. Onus probandi actoris incumbit, dice el aforismo latino. Que quiere probar, la carga de la prueba corresponde al actor. Eso es lo que pasa. Ahora, volvamos a lo nuestro. Se presume, sin embargo, siempre que el matrimonio se celebró de buena fe, porque ese es el principio general. Y a ese principio tenemos que atenernos siempre. Alguien va a decir, bueno, yo fui inducido a celebrar este matrimonio de buena fe. Yo no sabía que él era mi hermano, que vivió en Buenos Aires toda la vida y vino de grande acá y ya nos conocimos en una fiesta y ahí no sabíamos que era hermano, nos casamos. Eh, si ambos son de buena fe, se produce una situación. Si uno de ellos es de buena fe y el otro de mala fe, la situación es diferente. En los dos casos,
el matrimonio se va a anular en los dos casos, haya buena fe de solo una parte o haya buena fe de ambas partes. ¿Cuál es la diferencia fundamental que se va a plantear en estos casos? Que cuando se declara la nulidad por la mala fe de una sola de las partes, esa parte, el cónyuge de mala fe, cargará con todas las responsabilidades, alimentos, educación, todo lo que tenga que pagar, todas las relaciones emergentes del derecho de familia quedan a su cargo. No así el cónyuge de buena fe que fue engañado y por eso fue al matrimonio. Ahora, cuando ambos son de mala fe, el matrimonio carece de valor para los dos. ¿Por qué estamos hablando de esto cuando pareciera que ni siquiera es necesario hablar de esto, por lo claro que es? Porque está el problema de los hijos. Pueden haber hijos. Saben que el huevo se puede fritar. Te rompen un huevo, tiran una paila con aceite y se va a fritar el huevo. O se puede desfritar. Ustedes no pueden volver a meter el huevo así y doblar todo en 20.000 partes, metiendo el huevo, se da el huevo. No, no se puede. Y lo mismo pasa con los hijos. El hijo está concebido, el hijo nació, el hijo vive. De repente el matrimonio de los padres se anula y por una obra de magia uno se convierte en un espermatozoide y el otro en un óvulo. Y bueno, vuelven a sus padres. No hay posibilidad. El derecho no puede estar obrando sobre magias, artilugios de ninguna clase. Digo, normar realidades. La realidad es que el hijo está ahí. Entonces, ambos padres tienen la responsabilidad sobre los hijos y los hijos serán considerados hijos matrimoniales, aunque provinieran de un matrimonio que se haya anulado por la mala fe de los padres. En cualquiera de los casos, si hubiera mala fe de uno solo, también los hijos van a ser considerados hijos matrimoniales. Esto porque tantos años se tardó en comprender la inocencia de los hijos, el problema de los padres, que se tuvo que legislar de manera expresa de esta forma para que ese principio quede ya perfectamente determinado. Acuérdense ustedes que en la época de Vélez, los hijos llamados, no se llamaban extramatrimoniales, se llamaban naturales, adulterinos, incestuosos o sacrílegos. Había cuatro categorías. ¿Eh? Los hijos naturales eran hijos de padres que al tiempo de la concepción ambos podían casarse entre sí porque no había ningún impedimento. Esos eran hijos naturales. No estaban casados. Hijos adulterinos eran hijos de padres que no podían casarse porque uno de ellos o ambos estaban casados con otras personas. Incestuosos eran hijos de padres que al tiempo de la concepción no podían casarse porque uno de ellos o ambos estaban incursos es decir, ambos tienen incursos en un impedimento de parentesco. Y finalmente los sacrílegos eran los hijos de o ambos padres habían procesado en órdenes religiosas, habían tomado órdenes religiosas, o sea, eran sacerdotes o monjas. Muy bien. Lo primero que se sacó fue el de los sacrílegos, del año 1891, cuando vino la ley de matrimonio civil, cuando se civilizó el matrimonio, por llamarlo de una manera, en el sentido de que se le sacó el aspecto religioso y quedó solamente el aspecto civil. Ahí ya desaparecieron los sacrílegos. Luego, después de mucho tiempo, cuando se aprobó el Código del Menor en el año 1983, imagínense, el Código del Menor, ahí se sacó la categoría de hijos legítimos e ilegítimos. Los denominó hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Desapareció también esa triple clasificación que quedaba, que eran naturales, adulterinos y sacrílegos. ¿Por qué le estoy insistiendo en esto? Porque
hijos adulterinos e incestuosos no tenían ni padre, ni madre, ni pariente alguno. Ni podían reclamar reconocimiento de filiación, no podían reclamar alimentos, no podían reclamar nada. El único derecho que tenían era a usar el nombre si los padres le hubiesen dado el apellido a los hijos. Si los padres le hubiesen dado. Si no le hubiesen dado, ni eso, ni eso. Bueno, ¿qué culpa tenían esos niños? ¿Ustedes pidieron nacer? ¿Alguno de ustedes pidió nacer? Ninguno pedimos nacer. Nacimos porque nacimos, porque nuestros padres nos concibieron y nacimos, pero nosotros no pedimos. Yo óvulo, yo espermatozoide, vamos, júntense, pues vamos a hacer un hijo. ¿No? Y voy a ser yo, voy a salir, quiero dar libre a la vida. Ahí eso. Entonces, ustedes ven que no puede culpársele a los hijos de los problemas de los padres. Y por eso la legislación cada vez fue más benigna. Y la última reforma importante que se dio es en el año 1992, cuando se aprobó la nueva constitución, donde se eliminan todas las diferencias que hay entre los hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Tienen los mismos derechos en cuanto a alimentos y sobre todo en cuanto a las sucesiones. Tienen el mismo derecho. Antes, el hijo natural, como si pudiera haber hijo artificial, se llama hijo natural. El hijo natural tenía derecho a el 25% de lo que heredaba el hijo legítimo. Después, cuando el Código Civil se aumentó al 50%. Con la Constitución, todos son iguales, se hizo una ley especial, inmediatamente dos meses fue aprobar la Constitución, en virtud del cual todos heredaban iguales. Lo cual me parece muy justo, lo cual me parece lógico, lo cual me parece razonable, que los padres se hagan cargo del problema de los hijos y no los hijos del problema de los padres. Esa tiene que ser la norma. Como que les repito, hasta el cansancio, no pedimos venir a la vida, venimos porque venimos. Estamos aquí porque estamos, y entonces nuestros padres, que son los que nos hicieron, tienen que asumir las responsabilidades emergentes. Muy bien, entonces ven ustedes que esta es la situación en general que puede generarse con todo esto. Y si hay alguna pregunta, alguna cosa que ustedes quieran hacer con relación a esto que vimos, y o si no dejamos ya superado el tema de la nulidad, les dejo que ustedes lean un poco más en el libro. Yo no quiero estar diciendo solamente lo que dice el libro, por eso le agrego siempre algunas cosas para hacerle un poco más agradable la lectura, porque a veces leer los textos no es tan agradable, es medio pesado, pero si el profesor puede llegar al alumno con ejemplos y con cuestiones más fáciles, siempre a veces queda bien. A veces. Una pregunta, cualquiera que sea que quieran formularla. Yo tengo una con respecto, y ahora que se habla mucho la semana pasada, con ¿A qué? respecto, discúlpame, con respecto a la opinión de Fernando Griffith a Harvard, ¿verdad? Que creo que va en relación a lo que es familia, ¿verdad? No sé si es que está enterado No, su explícame brevemente, entonces voy a darte mi opinión. Así aprovecho para tomar un matecito. había dicho el doctor Fernando Griffith, que es viceministro de culto, Sí, que él está en contra de los matrimonios homosexuales y de todos los, digamos, el progresismo, ¿verdad? Entonces tuvo varias opiniones negativas de parte de grandes universidades, ¿verdad? Y de misma gente de Paraguay. No sé qué opina usted acerca de eso. bueno, ese es un tema muy personal. En primer lugar, nosotros tenemos una barrera que es la Constitución. La Constitución es muy clara porque habla del matrimonio entre hombre y mujer. Y después, la opción sexual que cada uno quiere optar, no debe definir, lo definido no debe entrar en la definición, pero a veces tienen que entrar. Que opte cada uno por la opción sexual que quiera, ese es un problema muy personal, un derecho muy personal. Sí, yo no estoy de acuerdo con que se utilice el nombre de una institución para una cosa que es diferente a esta institución. No es lo mismo el matrimonio entre un hombre y una mujer que el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Por eso también yo sostengo que no hay discriminación. Cuando las personas
del mismo sexo se quieren casar y no pueden, porque no pueden contraer matrimonio. Ellos dicen hay discriminación. Yo personalmente no comparto eso, porque la discriminación se da entre iguales. Yo discriminaría si a un alumno y a otro en una situación igual los trato de diferente manera. Eso sería una discriminación. Los dos tienen la misma situación, los dos tienen los mismos derechos, los dos tienen... Entonces, si yo a uno le trato de una manera y a otro de otra manera, yo estoy discriminando. Pero cuando son dos cosas diferentes, estoy casado con una mujer, no con un hombre. No me gusta casarme con un hombre. Yo soy diferente de aquel que le gusta. Entonces no hay discriminación. Ahora, también estaría de acuerdo que se le acuerden derechos, que se llame de otra manera, que se llame unión civil de homosexuales o como ellos quieran llamarse. Ellos son muy, tienen su orgullo, tienen el día de su orgullo, etcétera, etcétera. Como que ya no es como antes que eran escondidas las cosas, ahora son públicas. Entonces, que se ponga el nombre, cualquiera que sea, pero que no se toque la institución matrimonial que tiene 5.000 años, que es la unión de un hombre y una mujer. Que se respete eso, nada más que eso. Lo otro, yo respeto, así como pido respeto para esto, yo respeto lo demás, porque si no, sería incoherente conmigo mismo que yo pida respeto acá, pero no respeto allá. Creo que la coherencia es la base de todo. Y estas cuestiones son muy sensibles siempre, son muy difíciles de abordar en público, porque se vuelven muy irracionales las cosas. Es lo mismo que pasa con el aborto, es lo mismo que pasa con la eutanasia, es lo mismo que pasa con una cantidad de situaciones que son muy complejas y deben ser tratadas de una manera muy madura. Y la gente pierde en general cuando se debaten estos temas, pierde el equilibrio racional que debe haber. Porque nosotros acá en Paraguay estamos muy acostumbrados a debatir, pero ¿qué es nuestro debate? Cuando vos me estás dando una opinión como la que yo estoy dando en este momento, lo normal sería que vos escuches lo que yo estoy diciendo, madures lo que yo estoy diciendo y después me digas lo contrario si es que no estás de acuerdo o que digan esto sí, en esto no. No, ¿qué hacemos nosotros acá? Cuando el otro está hablando ya te estoy pensando cómo le voy a contrarrestar. No estoy atendiendo a su razonamiento. Eso pasa un poco en esta, porque hay mucha pasión, hay mucha irracionalidad y en temas muy sensibles. Y hay que adoptarlo con mucho criterio. Las universidades pueden tener su posición, ¿no? Cada uno, si en llegado el caso, mi universidad tomara una posición con relación a esto, y yo no estoy de acuerdo, pues yo me retiro de la universidad, sencillo. La universidad toma una postura, yo tengo otra, no puedo compartir esto, y me voy. Pero por eso ni uno va a menoscabar a uno ni el otro va a menoscabar al otro. Respetemos a Harvard y respetemos al viceministro de Cultura. Ellos debatan alguna vez, que debatan en público, que podamos presenciar nosotros el debate, a ver si quien tiene razón. De pronto, a lo mejor, yo estoy equivocado, y admito la razón del otro, de pronto el otro, o de pronto los dos tenemos razón en alguna parte. Y entonces podemos convivir. De eso se trata, pues, la convivencia. Tratar de armonizar los intereses de todos, entre todos. Y así vamos a poder convivir siempre sobre la base del respeto. ¿Qué es la libertad? El respeto al derecho ajeno. Eso nomás es. No hay que buscar tantas definiciones prosopopédicas. La libertad es el respeto al derecho ajeno. Yo respeto lo que vos pensás, vos respetás lo que yo pienso. Yo respeto tu casa, vos respetás mi casa. Yo respeto eso nomás. Dentro de esos límites yo puedo hacer lo que quiera. Pero, ¿alguna pregunta más, señores? ¿Cuántos alumnos tenemos hoy escuchando? 10. Estuvimos por unos 45 aproximadamente, ahora estamos 37. Bueno, les agradezco mucho que tengan tanta paciencia de escuchar. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Con toda libertad, pregunten lo que quieran, no hay ningún problema. Yo estoy para escuchar todo lo que ustedes me quieran preguntar y todo lo que yo sé para ustedes. Si no sé, voy a estudiar y en la próxima clase les voy a decir.
Así que pregunten con toda libertad. El último día sí que yo voy a preguntar. Ese último día. El día del juicio final, como digo. Doctor, me lleva una pregunta Sí, y dice, ¿qué pasa si se declara nulo el matrimonio después de la vida marital, ¿verdad? ¿Qué pasa con los bienes propios y con los bienes del matrimonio, ¿verdad? O sea, ¿se vuelve a su estado original o se hace un... no, si ambos hubieran comprado después, se liquida la sociedad conyugal, se liquida. Al terminar el matrimonio, al desaparecer el matrimonio, también debe desaparecer la comunidad. Entonces, respetar el procedimiento porque están los terceros de buena fe. Imagínense el que le vende un auto, o el que le alquila una casa, o el que le da un préstamo para una hipoteca, o el cualquier, puede saber si hay alguna nulidad o alguna cuestión de nulidad entre los esposos. No puede saber, entonces se anula, inmediatamente el juez dispone la disolución de la comunidad de ganancias. ¿Una otra pregunta? Bueno, si estamos bien, entonces nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias, que pasen bien. Gracias, profe. Gracias, doctor, gracias, doctor. Gracias. Gracias, profe. Escucho todavía. Si alguien quiere preguntar, escucho todavía.